días de entrar en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, reconoció que la implementación del sistema será un reto en la capital, sobre todo por el tamaño y número de instituciones, así como de servidores públicos involucrados. Sin embargo, aseguró que la ciudad está lista para ello. Al presentar el libro Mejores Prácticas en el Combate a la Corrupción, destacó los avances y dijo que a la fecha ya se han sancionado a más de 3,000 funcionarios, esto por un mal desempeño. Señaló también que se trabaja en la disminución de trámites para reducir huecos donde pueda darse falta de transparencia. Por su parte, el embajador del Reino Unido en México, Duncan Taylor, afirmó que la corrupción es el freno más importante de un país, por lo que es necesario luchar para eliminarla. Y es justamente al diplomático a quien escuchamos. Nosotros sí pensamos que la mejor manera de luchar contra la corrupción es justamente la transparencia. Si los trámites son más transparentes, si entra la luz en los trámites, es más difícil que ahí vive o surge la corrupción. Podemos tener las leyes, el Sistema Nacional Anticorrupción, podemos tener las reglas para impedir o hacer más difícil la corrupción, pero si todos no nos comprometemos a esa lucha, entonces no vamos a tener éxito. Todos tenemos que contribuir.